bendecimos tu nombre. Encontramos en la Biblia que en muchas ocasiones se habla del nombre de Dios o del nombre de Cristo. Cuando decimos tu nombre, no es que estamos adorando un nombre, sino a la persona, ¿sí? Cuando decimos, seguramente hay muchos Jesús en el mundo, ¿sí? Muchos que se llaman Jesús, pero hay uno solo que es el Hijo unigénito de Dios, ¿no? Cuando decimos tu nombre, exaltamos tu nombre, adoramos, nos estamos refiriendo a Él. Amén. Al único que merece toda nombre, toda gloria y toda honra. Dice la Biblia que por su obediencia Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y hay un día que toda criatura se va a arrodillar ante Jesucristo. No ante un nombre, sino que va a haber un cartel ahí de Jesucristo y todos se van a arrodillar, sino que aquel que es, porque recordemos que en la Biblia todos los nombres tienen un significado, no es porque sí. Jesús significa el Salvador, ¿sí? O cuando le decían Cristo en griego significa el ungido, ¿sí? El Mesías, el enviado. Así que siempre nos referimos a Él y agradecemos al Señor por este tiempo. Ya últimos días de noviembre, para algunos una alegría porque termina el año, otros no tanto porque se le vienen las mesas, ¿sí? De examen. Pero bueno, esos son los tiempos que nos tocan a nosotros. El Señor no tiene problema con esto, no tiene primavera, verano, Él es eterno y entonces podemos depender de Él en todo momento, en todo tiempo, y agradecemos al Señor porque, como les decía el otro día, se están haciendo los cierres de los diferentes equipos de trabajo de la iglesia. Este fin de semana hay un cierre, por lo menos con los muchachos. Después va a haber una capacitación, pero se cierran exploradores y misioneristas, van a tener un campamento, así que nuestra oración para que el Señor pueda estar tocando a estos muchachos y a estas niñas, para que no sea un tiempo más, ¿sí? una actividad divertida más, sino que sea un tiempo en el que el Señor ministre sus corazones. También oremos porque este sábado va a haber entrega de literatura y evangelismo bíblico en la plaza, así que si puede acercarse, sumarse, será bienvenido, y si no, estemos orando para que Dios toque muchos corazones que todavía le necesitan y que no saben que le necesitan, ¿sí? En el mundo le dicen, no, vos necesitas dinero, no, vos necesitas terapia, vos necesitas esto o aquello, pero lo que realmente necesitan es recomponer su relación con Dios para que todo lo demás tenga un efecto, ¿sí? Y que puedan salir de a veces situaciones tan difíciles que les toca vivir a las personas. Así que estemos en oración y agradecemos al Señor por el grupo de hermanos y jóvenes que intentaron sacar un container ahí lleno de escombros. Hubo gente que estuvo trabajando y agradecemos al Señor porque ahora se puede hacer el campamento sin peligro, ¿sí? Con paso libre para todos los campamentistas. Y en esta noche quiero compartir un mensaje para lo cual le voy a invitar a que abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26. Vamos a leer del versículo 69 en adelante. Versículos que hablan de la negación de Pedro. O sea, cuando Pedro negó a Jesús. Mateo capítulo 26, versículo 69. Si lo encontramos, vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Dice así: Pedro estaba sentado fuera en
en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Amén. Invito a que oremos al Señor. Señor, gracias te damos por este día. Gracias te damos, Señor, porque hemos tenido tal vez diferentes obstáculos o diferentes momentos que han querido interrumpir que llegáramos también tal vez a este lugar, pero gracias, Señor, porque lo hemos podido hacer y es una victoria para cada una de nuestras vidas. Creemos, Señor, que tú cuando nos hablas transmites de tu vida, porque tus palabras son espíritu y son vida, son inspiradas por ti, Señor. Entonces es aliento que viene de ti y nos hace tanto bien al corazón. Sabemos que nos va a hacer bien tu palabra, pero también cuando hemos estado cantando y adorándote, Señor, también hace bien, porque esto es parte de lo que tú nos enseñas en la palabra, en la escritura, Señor. Tú eres un Dios que te mueves, que habitas, que te manifiestas, que tu presencia se manifiesta cuando hay un pueblo que te adora, cuando hay gente que te adora, Señor. Y queremos aprender a adorarte, Señor, como a ti te agrada, Señor. No queremos de ninguna manera agradarnos a nosotros mismos, agradarnos con la música, agradarnos con las canciones. Queremos agradarte a ti, Señor. No solamente los que practicamos y ensayamos estas canciones, sino toda la iglesia queremos agradarte, Señor. Porque entendemos que cuando tú encuentras gente que te adora, Señor, en ese lugar tú estableces tu trono, Señor. Y allí, Señor, comienzas a manifestar tu presencia, que está en todo lugar, pero se manifiesta donde hay gente que te adora, Señor. Por eso, Señor, hemos querido agradarte. Enséñanos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda enseñarnos, instruirnos, Señor, para que podamos disfrutar de estos tiempos, que, como decía mi esposa, no sea algo que para agregar, que no sea una reunión corta, porque es parte, Señor, no de una liturgia, Señor, sino parte de cómo tú nos enseñas en tu palabra a que debemos conducirnos hasta llegar a esa tu misma presencia, Señor, donde tú te manifiestas en poder. Te rogamos que nos hables, Señor, en esta noche y que puedas, Señor, guiar mi vida, mis pensamientos, mis palabras, para que pueda expresar, Señor, aquello que tú quieras. No cuestiones humanas, sino aquellas que están en tu corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La negación de Pedro es como uno de los hechos bíblicos más bochornosos, podríamos, aparte de la caída del hombre en el Edén. ¿Por qué? Porque Pedro fue llamado por el Señor Jesús para ser un discípulo de él, un apóstol, un enviado de Cristo. Resulta ser que él caminó con Jesús. Él lo vio hablar y vio que tenía poder y autoridad de parte de Dios.
Él lo escuchó orar, él lo escuchó orar por los enfermos y cómo sanaban. Él vio la multiplicación de los panes y de los peces. Él vio cómo calmó Jesús la tempestad. Él estuvo frente a la tumba de Lázaro cuando Jesús dijo, bueno, corran la piedra que vamos, cuando habían pasado 4 días que Lázaro había fallecido. Él estuvo en todo eso y uno dice, pero ¿cómo es posible que habiendo estado con el mismo Jesús, privilegios que pocos han tenido, le haya negado, le haya fallado de esa manera? ¿Cómo es posible, no? El hecho, hermano, es que no es que Pedro de repente esa noche, digamos que tuvo un conflicto interior o una cuestión. Él venía arrastrando actitudes que le llevaron a esto, ¿sí? Entonces vamos a ir repasando algunas de estas actitudes para que usted vea. Vamos a ir a través de diferentes de los evangelios para que usted vea cómo él llegó a este fracaso, podríamos decir, pero que no fue algo que surgió en ese momento, sino que venía arrastrando ya actitudes que lo llevaron a esto. Vamos primero a Marcos capítulo 8 versículo 31. Marcos 8:31 dice, está hablando Jesús, ¿no? Comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente, es decir, no estaba hablándole a través de metáforas, no, directamente le estaba hablando, pero dice el versículo 32, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirlo. ¿Quién le habrá dicho? Jesús, tenés 33 años, estás en la flor de la juventud, no podés morir, tenés mucho, hay mucho por delante, además la idea nuestra es que se establezca tu reino en este lugar y nosotros queremos ser parte de los que gobiernen con vos, que hay que hacer caer al imperio romano, sí, toda esa. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de mí, Satanás, porque no pone la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres. Si le estaba ya a esta altura pensando no como un seguidor de Cristo, sino como una persona común y corriente, o sea, que ve las conveniencias, que ve los momentos, que piensa como piensa la mayoría de la gente, ¿sí? Entonces Jesús le llama la atención a esto. Ya vemos una actitud. Jesús dijo que de la abundancia del corazón hablamos, ¿sí? Entonces no es que le surgió porque sí, nomás es probable que sea una idea que Satanás le haya metido, por eso Jesús le dice así, no porque se esté burlando de él, sino porque había sido influenciado por una idea de las tinieblas, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque ¿quién gobierna el sistema de pensamiento alejado de Dios? Justamente las tinieblas. Por eso estaba pensando de la forma incorrecta. Vamos al capítulo 11 de Marcos, versículo 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Recordemos, el día anterior Jesús pasó, la higuera estaba llena de hojas, y no es que no era tiempo todavía de los higos, pero cuando esa planta está llena de hojas, tiene un fruto previo a los higos, que fue a buscar Jesús y no lo encontró. Y por supuesto que esto fue una enseñanza de la religión vacía que había
en Jerusalén. Estos días estábamos viendo cuando se rasgó el velo del templo. El templo tenía los atrios y después estaba el lugar santo y el lugar santísimo, y había una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. En el tabernáculo de Moisés, atrás de esa cortina estaba el arca del pacto, pero en el templo de la época de Jesús, que lo había reedificado Herodes, no estaba el arca del pacto. Así que cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. ¿Y qué había del otro lado? Nada, nunca estuvo la presencia de Dios. Por cientos de años habían estado adorando, o habían estado simplemente llevando adelante el rito, pero no, la presencia de Dios no estaba allí. Ahora había un acceso directo a la presencia del Señor por los méritos de Cristo. Entonces, acá cuando leemos que Pedro le dice, se secó, vos la maldijiste y se secó. No había entendido todavía Pedro que la cuestión de la fe, porque Jesús le habla de la fe, tener fe en Dios, le dice en el versículo 22. No entendía que el tema de la fe es algo cotidiano, no es solamente para los días de la sinagoga, o los días de ir al templo, o los días de la fiesta, o cuando hay multitudes. La fe es algo cotidiano. Y parece que Pedro no estaba funcionando de esa manera. Por eso se sorprendió cuando esa higuera se secó. Vamos a Mateo 26. Mateo 26, cerquita de donde leímos, versículo 31. Le va siguiendo como Pedro, vemos actitudes que no están del todo bien. Lo notamos en él porque era el que más hablaba. Tal vez los otros estaban igual, pero él era el que más hablaba. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, yo iré delante de vosotros a Galilea. ¿Qué dijo Pedro? Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y ahí Jesús le dice, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Acá vemos una actitud de autosuficiencia. Yo puedo, los otros no pueden, o no sé, pero yo, si los otros se escandalizan, si los otros te dejan solo, pero yo no. Eso es confianza en sí mismo, una alta confianza en sí mismo, no una dependencia de él. Jesús le está diciendo, vos, antes de que cante el gallo esta noche, antes de que amanezca, me vas a negar 3 veces. Vamos al versículo 40. Se lo lleva a Getsemaní para que oren. Tenían que estar orando no solamente por Jesús, sino porque ellos se iban a escandalizar, lo iban a dejar. Tendría que estar orando, Señor, no permita que pase esto. Cuando vuelve Jesús dice, vino luego a sus discípulos y los ayudó durmiendo. Le dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Justo a Pedro. Entonces, aquí vemos que no entendían que lo que estaba pasando era algo espiritual, algo fuerte, que iban a caer, que él iba a caer en tentación. Jesús le dijo, me vas a negar 3 veces. No estamos hablando, hermano, que Jesús le dijo esto y la negación se produjo en 1 mes o en 2 semanas. Fue una cuestión de horas. Después de 3 horas de orar aproximadamente, ahí empezó a suceder todo esto. 3-4 horas. Mateo 26:58. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. A Jesús se lo llevaron para juzgarlo. Acordémonos que el Sanedrín, o sea, todos los representantes
los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, todo era como una corte que se encargaba de todo lo que era el comportamiento religioso. En eso los romanos no se metían, le dejaban a ellos que entonces lo iban a juzgar por algo que era falso, que jamás Jesús negó la ley de Moisés, ni mucho menos. Vamos a Lucas 22, ya terminamos de hacer este repaso y concluimos. Lucas 22, 31. O sea, acá vemos que Pedro simpatizaba con Jesús y todo, pero de lejos. Todas estas situaciones, hermano, están hablando del corazón de Pedro, y lo que le pasó ahí no fue una casualidad. Lucas 22, 31 dice: dijo también el Señor: Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El trigo se zarandeaba, o sea, se aventaba al viento para que separara la paja, lo que es livianito, el viento se lo llevaba y quedaba el trigo solo. Entonces, como que Satanás estaba diciendo: si este es pura chala, sí, no, es inconsistente este hombre. Pero Jesús no pensaba lo mismo. Pero yo he rogado por ti. Qué grande el Señor. Que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué dijo Pedro? Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y otra vez: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Y lo último, Juan 18:10. Bueno, si usted anota, después usted va a ver con mayor detenimiento cómo es algo no casual lo que le pasó a Pedro. Juan 18:10 dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Hermano, no es que Pedro le apuntó a la oreja, tuvo mala puntería, era de noche, andaba con antorchas, pero cuando Jesús lo vinieron a apresar, vino a la guardia de los sumos sacerdotes, se había ido con una espada. Él se creía que con las armas naturales podía hacer frente a esta situación. Le cortó la oreja a uno. Para mí que le quería cortar la cabeza, pero bueno. Esto, hermano, es lo que ocurrió previo. Y por eso Pedro tuvo ese fracaso tan grande de negar a Jesús. Vino una criada: ¿vos andabas con Jesús? No, nada que ver. Después vino otra, y ya bajo juramento y con maldición. Se le cayó el diccionario al apóstol Pedro. Y después, finalmente, hermano, cuando lo reconocen y si hasta hablas como Jesús. Recordemos que estaban en Jerusalén y ellos eran galileos. Lo niega e inmediatamente canta el gallo, y ahí se recuerda las palabras de Jesús y se va afuera. Hermano, si hay algo bueno en el caso de Pedro, es que él se arrepintió inmediatamente. Porque cuando dice que lloró amargamente, son lágrimas no de remordimiento, sino de arrepentimiento. Se sintió despreciable. ¿Cómo podría haberle fallado a su maestro, a su amigo? Entonces, inmediatamente él se arrepintió. El tema, hermanos, que ¿por qué hablamos de esto? Porque vamos a hablar, o estamos hablando del fracaso de un hombre, pero también podemos hablar de nuestro fracaso. Fracasar es no tener éxito, no tener resultado en algo,
y nos ha pasado. Un examen que no hemos aprobado, el que estudia, un noviazgo que no funcionó, una decisión que finalmente no tuvo el resultado esperado. Hay muchas cuestiones en las que fracasamos. Por lo general, cuando nos pasa eso, hacemos igual que Pedro. Salimos afuera, en un lugar oscuro, que nadie nos vea, lloramos solos, no lo publicamos en Facebook, en Instagram, ¿sí? Y nadie se entere. Pero fracasamos muchas veces. No tenemos éxito, no salen bien las cosas. Y también con el Señor. Al igual que Pedro, porque podemos decir, pero Pedro peleó. ¿Por qué Pedro? Nosotros, hermanos, estamos en la misma condición que él. Amados por el mismo maestro, enseñados por el mismo maestro, quedó todo escrito. Entonces, hay veces que le negamos, con nuestras actitudes le negamos. Y entonces Pedro experimentó el peor fracaso de su vida. Yo creo que eso fue lo más duro que le pasó a Pedro. Se aguantó que Jesús le dijera, apártate de mí, Satanás, todo esto, pero el haberle fallado ahí, esto le dolió muchísimo. Y hermano, usted y yo necesitamos aprender a manejar los fracasos. Y cuando estamos en el camino del Señor, ¿no? Y bueno, pero la Biblia dice que somos más que vencedores, como que todo es, sí, tenemos nuestra ADN espiritual a través de Cristo, que vamos a tener victoria. Previo habrán batallas que tendremos que librar, pero muchas veces no salen las cosas, o no salen como hubiéramos querido que salieran, a nivel matrimonial, familiar, de estudio, laboral, en tantas áreas. Entonces tenemos que aprender de Pedro, porque él pudo superar su fracaso espiritual, a un fracaso espiritual, que nos hacemos la idea, yo voy a ser un siervo, una sierva, y se van a reunir multitudes conmigo, y después parece que no funciona. ¿Y qué pasa? Saben que cada año hay muchos ministros que abandonan el ministerio, muchos pastores que dejan el pastorado, muchos hombres y mujeres que sirven al Señor y que dejan su servicio por diferentes circunstancias. Y muchas veces, como el caso de hace unos años atrás, un pastor muy joven de Estados Unidos con una hermosa familia, una iglesia linda, y se quitó la vida, porque él, a pesar de, no sé cómo veía su ministerio, pero él se veía como un fracaso y no manejó bien, no fue a Cristo. Tal vez esto que le pasó a Pedro, vio que era autosuficiente, creía que con su fuerza, que con su sabiduría, que con sus armas, que lo iba a poder lograr, y no dependió del Señor. Pero lo interesante es que Pedro, hermano, se volvió a Cristo. Y no vamos a leer, pero en Juan 21 habla de, después de que Jesús resucitó, las mujeres fueron primero al sepulcro, encontraron la tumba vacía, el ángel que le dijo, él vive, ¿por qué buscáis entre los muertos que viven? Vayan y dicen al resto. Llegan las mujeres y le avisan, Jesucristo ha resucitado, y Pedro y Juan, hermano, salieron disparados a la tumba. Y cuando llegaron allá no lo encontraron a Jesús. Pero esa noche estaban reunidos en un lugar y Jesús entró a ese lugar y le dijo, pasa a vosotros. Imaginémonos a Pedro, no quería ni mirar,
O que lo estaba esperando el momento que lo llamara para decir, Pedro, ¿cómo me va a negar así? No le dijo nada. Pasaron 8 días. Dice la Biblia que otra vez volvió Jesús a estar con ellos. Ahora estaba Tomás, el que decía, si yo no le veo los agujeros en las manos. Y fue Jesús ahí y trató con Tomás. Aquí estoy, mirá, estas son las llagas, tocar. Ahí es donde Jesús dijo, benditos los que no vieron ni creyeron. Pero ya van 8 días, hermano, y Jesús no le dice nada a Pedro, y Pedro debe estar desesperado, él que siempre quería estar ahí, primera fila. Y la tercera vez, hermano, ahí en Juan 21, del 1 al 19, cuando finalmente Pedro se vuelve a la pesca, estuvieron toda una noche pescando, todavía era un líder porque lo seguían los demás, estuvieron ahí tratando de pescar, no pescaron nada. Jesús aparece en la playa, los llama, les dice que tiren la red a la derecha, la red se llena de peces, y les prepara un desayuno. Cuando todos llegan, ¿cuál es el primero que llega, hermano? El que se ciñó la ropa y se tiró a nadar, Pedro. Y ahí sí Jesús habla con él. Ustedes pueden leerlo. Jesús, hermanos, no lo descartó a Pedro, no le dijo su fracaso, no servís para nada. Le preguntó, Pedro, ¿me amas? La palabra me amas ahí era la que Jesús le preguntaba, era ágape, o sea, el amor de Dios, el amor pleno, el amor sacrificial, el amor incondicional. Y Pedro le decía, tú sabes que te amo, pero ese amo era no con ágape, sino con filos. Ese es el amor filial, el amor entre hermanos, el amor familiar, el amor entre amigos. Había humildad ya en el corazón de Pedro. Sabía que no le daba para decirle te amo con el otro amor. Jesús le pregunta otra vez, Pedro, ¿me amas? Después le decía, apacienta mis corderos. Tú sabes que te amo, otra vez lo mismo, ágape, filos. Pero al final Jesús le dice, Pedro, ¿me quieres? Ahí le habla la palabra en el griego original es filos. Y ahí Pedro le dice, tú lo sabes todo. Se entristeció un poco. Pero eso fue un restaurador, hermano. Porque unos días después, Pedro, después de Pentecostés, se para ante una multitud, predica el Evangelio y 3.000 personas se entregan a Jesucristo. Pasan otros días, predica otra vez y 5.000 personas se entregan a Jesucristo. ¿Qué nos habla esto, hermano? Que en Cristo podemos tratar todos nuestros fracasos, incluso cuando le fallamos a Él. Que si vamos a Él y nos humillamos y no ponemos excusas y somos humildes y le decimos, reconozco que me falta un montón, Señor, pero quiero hacer tu voluntad, quiero seguir en tu plan, en tu propósito. Y como Jesús, hermano, fue amoroso, porque Jesús oró para que no le pasara eso. Jesús oró para que no le pasara eso, pero Pedro no oró para que eso no le pasara a él. Todas estas circunstancias son las que nos llevan muchas veces a fracasar. Pero hermanos, lo primero que nos enseña es que debemos dejar de luchar en nuestra propia fuerza. Debemos aprender a depender del Señor. Debemos de dejar de escuchar las mentiras que el enemigo que nos dice es un fracaso, no servís para nada. ¿Hay alguien que haya escuchado esta? Les puedo asegurar, porque a mí me lo ha dicho un montón de veces. Te reprendo. Y dejar de invertir. Ahí estaban pescando, otra vez no pasó nada hasta que llegó Jesús. Muchas veces, hermanos, invertimos nuestra fuerza, nuestro don en cuestiones improductivas.
Tenemos que hacer lo que el Señor nos manda hacer, porque eso es productivo. Toda una noche sin pescar nada, viene Jesús y le tiran la red a la derecha, lo tiran, hermano, y ahí sacaron, no sé, 50 y pico de pescado. Entonces, Jesús, hermano, nos puede sacar nuestro fracaso, de lo que no ha salido, de lo que no ha funcionado. Él no nos descarta. Y el Señor, hermanos, quiere llevarnos más allá de nuestro fracaso. Él quiere sacarnos de ahí y decir, bueno, ya está, hijo, ya está, hija, esto es una experiencia que te sirvió para que te des cuenta que no sos autosuficiente, que tenés que depender de mí, que tenés que aplicar siempre la fe, que no me tenés que seguir de lejos como Pedro, tenés que estar siempre a mi lado, tenés que tocar, cuando habla de tomar el yugo es estar al lado de él. El yugo tenía dos lugares, uno lo lleva a Cristo, ¿sí? Simbólicamente. Él va a nuestro lado y nosotros tenemos que ir al lado de él. Él pone el ritmo, a él le tenemos que seguir, tenemos que escuchar. No es con nuestras armas, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer aquello, ahora se me ha ideado esto. Como Pedro sacó la espada, no sirvió de nada. Tranquilo. Pero todo eso, hermano, que nos lleva a veces a fracasar, a que no funcionen las cosas, lo debemos aprender a tratar, a enfrentar, no ocultar. No es que vamos a pasar acá, pastor, pido la palabra, voy a contar un fracaso que tenía esta semana. Sí, un testimonio que lo ha superado, bueno, será un buen testimonio. No es eso, pero sí llevarlo a Cristo, porque Él nos sale al encuentro, Él está interesado. Y esperará el momento oportuno. Yo me lo imagino a Pedro nervioso, ya cuántos días, Jesús no me dirige la palabra, ¿y quién me la va a dirigir? Si yo insulté, maldije, diciendo que no lo conocía, ¿cómo es posible? No, estaba amargado. Pero hermano, ahí vemos el corazón de Jesús, cómo Él ama y cómo Él no descarta a las personas, sino que siempre da una nueva oportunidad y nos saca del fracaso. A partir de ahí, hermano, Pedro después estuvo junto con aquellos que escucharon la gran comisión, por toda potestad me ha sido dada en el cielo y la tierra, vayan y hagan a los discípulos por toda la tierra y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo hizo Pedro? Sí, lo hizo. Y además, hermano, él no negó a Jesús frente a una sierva, una criada, pero después pudo testificar delante de los gobernantes. Y dice la historia tradicional, que Pedro murió crucificado y pidió que lo pusieran cabeza para abajo, porque no era digno de morir igual que su maestro. Amén. Así que si hay alguien que entró acá, hermano, con algún pensamiento de yo no soy nada, no sirvo para nada, he fracasado en esto, me ha salido mal aquello, no he tenido éxito, tienen razón los que me dicen que soy un caso perdido, no le haga caso a nada de eso, porque no es lo que piensa Jesús de usted. Amén. Lo que está diciendo Jesús es: depende de mí, humillaste ante mí y yo tengo mucho para hacer a través de tu vida. No será simplemente en tus capacidades, será en lo que yo pueda hacer a través de tu vida. Amén. Así que, hermano, reciba esta palabra. Hay que aprender a tratar con los fracasos. A veces lo podemos ocultar para que no se note, para que no sentirnos peor de lo que nos sentimos interiormente, pero si no los confrontamos, si no hay arrepentimiento, si no vamos a Cristo, si no permitimos que Él nos sane, esto va a ser un problema. Pero cuando vamos a Cristo, Él nos va a abrazar con su amor y nos va a decir: vamos para adelante, vamos, porque todavía hay mucho por hacer, no está todo dicho. Todas esas voces que te han dicho que no son nada, que no servís para nada, son mentiras. Vos tenés que creer lo que yo digo de vos, no lo que los demás, o que vos mismo opinás de vos. Amén. ¿Qué cree que dice Dios de usted? El Señor Jesús de usted. Hay alguien que se sienta feo, ridículo, poco inteligente, cosas. Dios no lo ve así a ninguno de nosotros. Nos ve como hijos amados, en los cuales ha depositado un gran tesoro, que es
la buena noticia, el Evangelio de Jesucristo. Amén. Así que siéntase libre, confronte si lo tiene que hacer, pero salga de acá con una palabra que le dice: no soy un fracaso, soy alguien que está en proceso, y todo aquello que no ha salido bien puede ser revertido. Porque Pedro, hermano, hasta ahí era hasta una piedra de tropiezo por ahí para Jesús, pero luego, hermano, fue un gran hombre de Dios. Se dejó llevar en las manos de Jesús a todo lo que quería hacer a través de su vida. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque hemos podido meditar en esta parte de la historia bíblica, Señor. Te damos gracias por la vida de Pedro, porque ni siquiera él ocultó lo que le pasó. Porque el Evangelio según San Marcos fue escrito a través del testimonio de Pedro, y él no obvió cada vez que se equivocó. Ya no le daba vergüenza porque lo había superado, Señor. Gracias, Señor. En esta hora, aquí nos encontramos un grupo de tus hijos, y tal vez esta predicación la escuche otro grupo de tus hijos, muchos de los cuales a veces hemos tenido momentos en los que hemos sentido que hemos fracasado, que no hemos tenido éxito, que no hemos cumplido con las expectativas que teníamos, que no hemos alcanzado lo que nos hemos propuesto, Señor. Sin embargo, te damos gracias, Señor, porque al contrario de querer que ocultemos esto, Señor, tú quieres que lo tratemos. Porque al igual que en la vida de Pedro, si hemos fracasado en algo es porque ha habido algo de lo que hubo en su corazón: falta de fe, falta de oración, un distanciamiento, una comunión plena contigo, o también a veces un poco de creerse autosuficientes. ¿Cuántas veces hemos creído que podemos, que con nuestra capacidad, con nuestra inteligencia, con nuestra fuerza lo podemos hacer? Y hemos errado, Señor. Pero gracias, Señor, porque tú no tienes problemas con esto. No vienes para acusarnos y decirnos un desastre, porque no lo hiciste con Pedro en ningún momento. Solamente lo confrontaste con esta pregunta: ¿me amas? Y vemos que Pedro había sido tratado, había tenido un arrepentimiento genuino, porque él ahora estaba con un corazón más humilde. Ya no creía que era el mejor, que no le iba a fallar, que tenía un amor como el que tú le preguntabas, sino que él reconocía que todavía le faltaba, que tenía que perfeccionar ese amor. ¿Cómo iba a decir que te amaba incondicionalmente cuando te había negado, Señor, cuando había maldecido, cuando había insultado diciendo que no te conocía? Había juramentado que no te conocía. Sabía que no daba. Pero gracias, Señor, porque tú no lo rechazaste, tú no lo abandonaste, tú trataste con él. Antes de ascender a los cielos, trataste con él específicamente. Y esto nos muestra que tú quieres tratar con cada uno de nuestros fracasos, Señor. Porque estamos en una época donde todo es visual, donde vemos fotos por las redes sociales, fotos hermosas, Señor, pero que no siempre comunican lo que realmente pasa en el corazón de las personas. Señor, si tú envías esta palabra es porque hay corazones que han fracasado, porque hay vidas que han fracasado, porque hay cosas que no han salido como esperaban. Y tú traes esta palabra para decirle: bueno, pero no te quedes, que esto no te aplaste, que esto no te tire al suelo, que esto no te pisotee. Yo he venido para levantarte, para alentarte, para expresarte mi amor y para decirte que quiero que sigas dependiendo de mí, no de tu fuerza. Ya probaste que no es suficiente con tus capacidades. Ahora quisiera que dependas de mí. Eso es lo que te dice el Señor: depende de mí. Si hay algo que ha fallado y que es grave, arrepentite. Yo he derramado mi sangre en la cruz
para limpiar todos esos pecados y para que camines en libertad. Señor, si hay algún joven, si hay algún adolescente, si hay algún esposo, alguna esposa que ha sentido el fracaso muy de cerca, Señor, además del dolor, de la humillación, de que las cosas no hayan funcionado, hay un enemigo que está bombardeando, hay gente que a lo mejor tiene palabras hirientes, confrontativas, Señor. Pero en esta noche tú silencias todas esas voces para que escuchemos tu voz diciéndonos: yo te amo, hijo, yo te amo, hija, y no te llamé para que fracases, te llamé para que alcance todos los propósitos que yo he pensado para tu vida. Gracias, Señor, gracias, Señor. Tú levantas en esta hora, tú reconfortas, tú lo haces. No son las palabras, Señor, es tu Espíritu Santo obrando en cada corazón y en cada vida. Tú has visto las lágrimas amargas, Señor. Tú has visto las lágrimas amargas. Como Pedro lloró amargamente afuera, nadie lo vio. Pero tú lo viste, Señor. Tú conociste esa situación. Así que tú conoces cada una de nuestras situaciones de fracaso, Señor. Y nos viene a alentar para que no quedemos prostrados, sino para levantarnos y decirnos: vamos para adelante. Porque yo te he llamado para ser más que vencedor por medio de aquel que te amó, que soy yo, Cristo. Gracias, Señor, gracias. Te bendecimos, te honramos, Señor. Y queremos adorarte, Señor, y decirte que vamos a hacer ahora las cosas, Señor. Hemos aprendido las lecciones, no queremos hacer en nuestra fuerza, no queremos pensar humanamente, no queremos fallar en la fe, no queremos fallar en nuestra comunión contigo, no queremos, Señor, estar a la distancia, Señor. Queremos realmente confiar en ti y no en nosotros mismos, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor.